ustedes pueden sacar su conclusión. El tema empieza el 3 de enero, cuando se convoco para una elección para el representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ese día, por mi parte, expongo las razones por las que no puedo ir al Jurado Nacional de Elecciones y mi decisión de no aceptar ¿Cuáles son ninguna esas candidatura. razones? En primer lugar, porque había estado en el jurado. En segundo lugar, porque mi esposo pertenece a un partido político de nivel nacional. Y si estando en la Fiscalía de la Nación ya me habían hecho algunos cuestionamientos por esa afiliación política de mi esposo... Es aprista su esposo, ¿no es cierto? Es aprista, y peor sería estando en el Jurado Nacional de Elecciones, donde se ven precisamente temas políticos. Y que fue la razón por la cual, la vez pasada que me eligieron también contra mi voluntad, yo renuncié a los 4 meses antes de que se inicie un proceso electoral. Ha dicho usted una cosa interesante, la eligieron contra su voluntad y en esta ocasión también la volvieron a elegir irregularmente, además denuncia usted, contra su voluntad. Porque, y un poco para que el público entienda bien cuál es el problema, en realidad lo que está en juego acá es la Fiscalía de la Nación. En realidad lo que, y queremos que usted nos lo confirme, lo que sucede es que mandándola a usted al Jurado Nacional de Elecciones o al señor Pablo Sánchez, dejaban libre el camino a otra persona para ser fiscal de la Nación. Ese es el problema, ¿verdad? Eso es obvio, ¿no? Es obvio para usted, pero de repente no para todo el público. Bueno, por eso vamos a explicarle. El día 3 termina la sesión y nos convoca a una junta extraordinaria para definir el empate que se había producido. Entonces, llegamos a la sesión y se fue de frente a la votación. A pesar de que ustedes habían dicho que no querían. Sí. Tanto usted como el otro señor, el señor Sánchez. Para esto ya habían salido unas publicaciones de que se hablaba del parentesco del doctor Ramos con la esposa del presidente. Y yo, coherente con mi posición de que alguien que tiene vinculación política, con algún pariente con vinculación política, no debe ir al jurado, cambié mi voto. Ya no voté por el doctor Ramos, voté por otra fiscal. Pero ese día 3 termina la sesión y tampoco se da... la elección. No, se hace la elección. En mi caso como representante titular, al doctor Pablo Sánchez como primer suplente y al doctor Gonzalo Chávarri como segundo suplente. Pero no se dispensa la lectura del acta ni la aprobación de lo que había ocurrido. Entonces debían convocarnos a una segunda sesión, a otra sesión, donde se debería dar la lectura, aprobar y ejecutar los acuerdos. Esta es la famosa sesión del 8 de enero. No, esta es la del 6. La del 6. Okay. Entonces, sin embargo, al día siguiente, vemos en El Peruano que se publica la resolución donde se me nombraba como representante al jurado. En otras palabras, un apresuramiento y una irregularidad, que lo que revelaba que la querían a usted sacar de todos modos del camino. Bueno, en ese momento yo demandé la nulidad de esa resolución, porque nuestro reglamento dice que son nulos ipso iure todos los acuerdos, resoluciones que se ejecuten sin haberse aprobado las actas y los acuerdos. Bueno, demandé la nulidad de esa resolución, pero qué sorpresa, ese mismo día el Jurado Nacional de Elecciones me estaba llamando a juramentar, porque ya la Fiscalía de la Nación le había oficiado, y cuando fui a hablar con el presidente del jurado, le dije, pero ¿cómo es esto? Siquiera deberían coordinar conmigo. O sea, aquí además, me ponen no una fecha, ¿cómo es posible? Me ponen otra fecha. ¿Desde cuándo hay cargos obligatorios en nuestro país que la gente no quiere? ¿Eso es algo común? No. Es más, en el caso de los magistrados, tenemos el derecho de la inamovilidad en el cargo. Nadie nos puede mover sin nuestro consentimiento. El tema de fondo aquí, doctora Echaíz, es que se quiere dejar libre el camino para Carlos Ramos Heredia, que es primo, confirmado ya, de la primera dama Nadine Heredia, para que sea fiscal de la Nación. Aparentemente, por cómo se han dado las cosas. Pero el tema de la irregularidad, que esta era, digamos, que podría ser convalidada si quieren, se agrava en el camino. Porque el día 8, cuando nos convocan a sesión para ver el tema de la nulidad que yo había planteado y que también la había deducido el doctor Pablo Sánchez, advertimos que se había ido a la segunda elección sin haber aprobado el acta del día 3 ni los acuerdos que se adoptaron en ese día, o sea, el proceso que se llevó a cabo ese día. Entonces dije, discúlpeme, no solamente es nula la resolución, sino también son nulos todos los actos que se llevaron a cabo el día 6 de enero.
y yo amplío la nulidad. Entonces pretendieron convalidar los actos, aprobando ese día el acta del día 3. Estábamos 8. Se había publicado ya la resolución. Y siempre las mismas 3 personas, el fiscal Peláez, el fiscal Ramos y la otra fiscal que es Los Zoila 3, Ábalos, claro, ¿verdad? se oponía. La doctora Ábalos era la que decía que los actos eran convalidables como si fuera un acto administrativo. Pero hay otro tema que es fácil de entender para la gente, y es que querían convalidarlo con 3 votos de 6. No, y eso no es mayoría en ninguna parte. Bueno, lo que ustedes se pasa fueron, es ¿no? ¿Qué que pasó? yo me retiré cuando pretendían que se apruebe el acta del día 3, que además no estaba en agenda. Me retiré. Cuando se quedaron los 5, como persistieron en el afán de aprobar esa acta, se retira Pablo Sánchez y se retira el doctor Gonzalo Chávarra y quedan Entonces 3. quedaron 3. Quedaron Ellos 3. aseguran que esto es un quórum, ¿ah? Ellos aseguran que 3 son más que 3 y que 3 son mayoría porque así lo han decidido ellos. Lo cual matemáticamente, para usar términos de con fútbol, su criterio, es imposible. El quórum se computa al inicio de la sesión y que no importa si se retiran todos y se queda uno solo y puede aprobar lo que quiere. Ese O sea, es el- ¿Eso ha sido así alguna plagado vez? de irregularidades. Nunca. Nunca. Ahora, usted ha renunciado. Usted ha renunciado, ya le aceptaron la renuncia, según Sí, lo que hemos visto. lógico, Pero ¿por entonces qué? les está dejando libre, o sea, está haciendo usted lo que ellos querían. Pero hay un momento. Cuando ocurre esto, nosotros esperamos que se convoque a una segunda sesión. Sin embargo, vemos el día lunes y encontramos que en el peruano del día sábado se había publicado una resolución anulando la primera en base al reglamento, convalidando los actos del segundo y desconociendo el reglamento, una contradicción en la misma resolución, y además otra resolución donde dejaban sin efecto mi designación en la Fiscalía Suprema Civil que está a mi cargo, nombrando a mi reemplazo. Y ese mismo día oficiaban al Jurado Nacional de Elecciones para que me tome juramento, y en el día me estaban llamando a las 2 o 4 de la tarde para jurar. En realidad... Le estaban presionando. Vaya. No, la estaban empujando. Lógico. Pero ¿cómo yo aceptaba una representación en base a un acto viciado? Además, una a un acto representación que nulo? usted no quiere. ¿Por qué 3 personas van a decidir y gobernar arbitrariamente la institución? ¿Es cierto que a usted le dijo el fiscal Ramos que en realidad le tocaba irse al jurado un poquito como para jubilarse, como para descansar ahí y no hacer nada? Ahí están los audios. Yo tengo los audios. Lo cual Dijo- de entender que, en opinión del doctor Ramos, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene ninguna importancia, es una especie de cueva de dinosaurios. Que es una si me cosa perdona, que es no lo lo que digo yo- yo, ¿no? Sino eso es lo que da a entender. Que es lo que reclamé, porque yo respeto al Jurado Nacional de Elecciones, sé la importancia que tiene dentro del país y el rol que cumple en un Estado democrático. Pero al parecer están tratando de enviar allí a los fiscales incómodos para que no hagan nada, para que no digan nada. Eso es la sensación que da. Por lo Bueno, y menos también, yo por debo otro haber lado, sido doctora, algún el obstáculo tema para que- algo, ¿no? El tema de fondo importante aquí, disculpa que le ¿Pero para interrumpa, qué? es... Perdón, ha dicho obstáculo para algo, perdón. Para algo que no sé qué es, Pero ¿a quién ¿Es le usted incomoda? incómoda entonces? probablemente. ¿A quién? ¿A quién incomoda usted? Al nuevo grupo, al grupo que se formó acá en el Ministerio Público, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué en el Ministerio Público puede haber un grupo que se incomode por la presencia de una fiscal que tiene una trayectoria, que ha revelado además que tiene, digamos, parientes que están vinculados a un grupo político, lo cual le da una transparencia? ¿Sí? Tiene usted una trayectoria, digamos, que no ha sido nunca he negado cuestionada, ¿no? ni la afiliación política de mi esposo, y no tengo que hacerlo. Quien sí la Porque- negó, quien sí la negó fue Carlos Ramos Heredia, ¿no? Él Esa es cuestión. negó en un principio que él era pariente de Nadine Heredia. Lo fueron a confrontar los investigadores de Perú 21 y él dijo, no, yo no soy pariente de Nadine Heredia, y luego se contradijo, tuvo que aceptar que efectivamente sí era pariente. Entonces aquí sí hay un dolo, ¿no? Hay un interés de esconder su filiación con la primera dama. ¿Por qué? Es una cuestión de transparencia. Como transparente es el hecho que yo haya salido a explicarle a la comunidad las razones por las cuales yo no podía ir al Jurado Nacional de Elecciones, porque yo no podía legitimar con mi presencia allá unos actos que estaban viciados, y porque además en el supuesto que yo hubiera querido pasar por alto estas situaciones, cualquier persona
hubiera cuestionado la legitimidad de mi presencia en el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a dedicarnos un momento a analizar por qué hay tanto interés en la Fiscalía de la Nación. Todo apunta, aunque usted no lo quiera decir abiertamente, pero todo apunta a que hay un interés para que sea el señor Ramos el que ocupe la Fiscalía de la Nación. Si lograra salir elegido él, ¿por cuánto tiempo ocuparía el cargo? 3 años. 3 años. ¿Y qué cosas pueden suceder en esos 3 años que hagan que alguien esté interesado en que una persona cercana al gobierno ocupe el cargo? A eso sí yo no lo puedo adivinar, ¿no? No sé qué podría pasar en 3 años. ¿Qué cosas decide el fiscal de la Nación que puedan tener, digamos, en las que pueda tener importancia él solo? Es decir, ¿cuánto manejo puede tener el fiscal de la Nación? Además de gobernar la institución, tiene la asignación constitucional, competencia constitucionalmente asignada para investigar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y también ¿investigar o no investigar? En otras palabras, decir no investigo, decir archivo. Y también para investigar por cualquier delito a los altos funcionarios que tienen prerrogativa procesal de antejuicio. Llámese congresista, llámese ministro, vocales supremos, fiscales supremos, miembro del consejo, qué sé yo. Por lo tanto, desde abril de este año, el año 14, hasta abril del 17... Mayo. O mayo del año 17, si hubiera algún interés, este señor podría protegerlo. O en todo caso, no vamos a presumir que hay un interés, pero este señor tendría ciertas prerrogativas de decidir, investigar o no. Esas son las funciones que tiene el fiscal de la Nación, entre otras, ¿no? Porque también tiene que ver con la cooperación internacional y indudablemente es el control institucional para que las personas actúen objetivamente y si no, pasarlas a control interno, ¿no? Ante una posible postulación de Nadine Heredia para el 2016 en la campaña presidencial, ¿podría tener alguna injerencia ahí? La Fiscalía no. En el Ministerio Público no vemos temas políticos. Una de las prohibiciones de un magistrado es la de pertenecer a un partido político. Nosotros mantenemos una independencia. Ahí sí. ¿Alguien podría decir que convendría más que el señor Ramos Heredia esté en el Jurado Nacional de Elecciones? De ahí que cuando yo conozco, a través de Perú 21, de ese parentesco, yo dije, bueno, no puede ser. Nadie que tenga un pariente político y con interés indudablemente en su grupo político puede ir ahí, y no generaríamos suspicacias. Y muy lejos de hacerle daño a una institución tan importante como es el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, en ese sentido ya tenemos que ir terminando, pero no coincidimos, yo personalmente no coincido con el señor Peláez en que estas cosas tengan que quedarse al interior de la institución porque yo creo que le hacen más daño. Más bien hay que denunciar que hay irregularidades. Señor Echaiz, tenemos que terminar, pero usted ya renunció y con eso le deja el camino libre a los que estaban tratando de sacarla. ¿Qué va a pasar con el señor Sánchez? ¿Lo van a obligar a ir al Jurado Nacional de Elecciones? No. Porque tenemos un acuerdo de que mientras no estén los 6 titulares, no va un supremo, va un ser provisional. Elegida por el Consejo Nacional de Magistratura su reemplazo. Y incluso estaba conversando con unos miembros del Congreso para que vean, o por lo menos interpreten la Constitución, cuando dice que el representante del Ministerio Público del Poder Judicial tiene que ser un jubilado o un fiscal en actividad. Sin embargo, luego dice que el límite, la edad máxima para ir al jurado es 70 años. Nosotros nos jubilamos a los 70 años. Hay un contrasentido que debe aclararse. Una contradicción. Se trata tal vez de una excepción en el caso de los magistrados, que debe ser evaluada o interpretada por el Congreso. Yo lo que quiero decir es que en ningún momento he hecho daño a la institución. Lo que he hecho toda mi vida es luchar por su fortalecimiento, porque sea una institución confiable. Entregué todo lo mío. Y tanto así que los fiscales de las bases, los superiores, los provinciales, a nivel nacional y del propio Lima, me han pedido que por favor no renuncie. Pero cuando les expliqué las razones, entendieron y dijeron, doctora, por encima el respeto y la dignidad de las personas. Y por eso, por el respeto que me debo, por mi propia dignidad, yo no podía permitir tanto atropello. ¿Pero no se siente maltratada? ¿No se siente mal? ¿No siente que termina su carrera de una manera terrible? Me siento maltratada por mis pares, más no por los demás miembros que me han mostrado su solidaridad, ¿por el fiscal de la Nación, aprecio. Concretamente? Por 3 personas de la Junta. Muchas gracias que no son el Ministerio Público. De acuerdo, doctora Echaiz, muchas gracias por haber estado aquí esta noche en Cuarto Poder. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, regresamos. Tiene madre y padre, tiene tíos y abuelos y sin embargo parece la